Una vez terminada la parte de penal general que hace referencia a la teoría del delito, es necesario también proponer un análisis de esos esquemas básicos de los tipos penales contra la administración pública. Más que abordar todos los tipos penales, en esta pequeña presentación se pretende darles una herramienta de análisis de los tipos penales de tal manera que podamos identificar realmente qué es lo que quiere prohibir el legislador a través de estas normas especiales de la parte especial del Código Penal. Primero, se pide tener en cuenta que los esquemas tienen como propósito identificar y analizar esos elementos objetivos y subjetivos básicos de los tipos penales. Así, una vez entendiendo bien el tipo penal, podremos hacer un juicio de tipicidad. Los colores de referencia usados para estos esquemas vamos a identificar con el color verde al sujeto activo, con el color morado los verbos rectores y las posibles circunstancias de modo, tiempo y lugar en aquellos casos donde el legislador haya señalado circunstancias de este tipo, y de color naranja lo relativo al objeto. Empecemos con el artículo 361, que es la usurpación de función pública. En este tipo penal, el legislador señala que el que, sin título o nombramiento, usurpa una función pública o la facultad de dar órdenes militares o policiales, o el que hallándose destituido, cesado, suspendido o subrogado de su cargo, continúa ejerciéndolo, o el que ejerce funciones correspondientes a cargo diferente del que tiene. Este es nuestro tipo penal y es el que vamos a utilizar para poder identificar qué de estos elementos o palabras que configuran el tipo penal hacen parte del sujeto activo, cuáles de los verbos rectores con sus respectivas circunstancias y cuáles serían el objeto. En cuanto al aspecto subjetivo, este es un tipo penal doloso. Sabemos que es doloso porque cuando el legislador va a contemplar alguna modalidad culposa, tiene que señalarlo taxativamente. En todos los demás tipos penales o delitos en donde no se señale que el delito es culposo, y aquí entonces tenemos un sujeto activo que inicialmente parece un sujeto activo común. Recuerden que existen dos clases de sujeto activo. Tenemos sujeto activo común, que es cuando el legislador no exige para la realización de la conducta ninguna característica especial en cabeza de quien la realiza, pero también tenemos sujetos activos calificados o especiales, que son aquellos que el legislador ha indicado que debe seguir o debe tener algunas características o condiciones especiales, como es el caso de servidores públicos. Por regla general, nos dicen que cuando el sujeto activo es común, el legislador utiliza la expresión el que. Sin embargo, en este tipo penal vamos a darnos cuenta que pese a que existe la expresión el que, hay algunas condiciones o características que hacen que nuestro sujeto activo sea calificado y no común. Dividimos el supuesto normativo en tres partes diferentes porque realmente son tres conductas diferentes las que el legislador prohíbe a través de este tipo penal. Primero, señala el que sin título o nombramiento, es decir, que ese el que no puede ser cualquier persona porque incluiría personas con título o nombramiento, y acá nos está restringiendo esas calidades a personas que estén actuando sin título o nombramiento. La conducta penalmente relevante está descrita a través del verbo rector usurpar. ¿Qué es lo que se debe usurpar? Y así identificamos nuestro objeto. Se usurpa o una función pública o la facultad de dar órdenes militares o policiales. Primer supuesto de prohibición. El segundo supuesto de prohibición dentro del mismo tipo penal señala que el que hallándose destituido, cesado, suspendido o subrogado de su cargo, es decir, nuevamente el legislador utiliza la expresión el que, sin embargo, debe ser una persona que esté destituido, cesado, suspendido o subrogado de un cargo. ¿Cuál es la conducta penalmente relevante acá? Continuar ejerciendo. Continuar ejerciendo recae sobre el objeto
cargo. Entonces este sería nuestro segundo supuesto de prohibición de la norma. Y por último, el tipo penal señala que ahí el verbo rector sería ejercer, y el objeto es el que nos va a demostrar que pese nuevamente a que el sujeto activo es el que, no estamos hablando de cualquier persona, puesto que la conducta es la de ejercer funciones correspondientes a cargo diferente del que se tiene. Es decir, que este el que en realidad no es un el que, porque estamos hablando de una persona que tiene un cargo, pero que ejerce funciones diferentes a ese cargo. En cuanto a otros delitos cometidos por los particulares, en el artículo 365, violencia contra la autoridad para obligarle a algo, el tipo penal señala el que sin alzamiento público, mediante violencia o amenaza, impide a una autoridad, a un funcionario o servidor público ejercer sus funciones o le obliga a practicar un determinado acto de sus funciones o le estorban el ejercicio de estas, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años. Entonces, hasta la coma antes del será reprimido tenemos nuestro tipo penal, después de esa coma la consecuencia jurídica. Este método del esquema para el análisis de los tipos penales está pensado solamente en el supuesto de hecho y no en la consecuencia jurídica. Nuevamente vale la pena aclarar que es un delito doloso puesto que no se señala su modalidad culposa. Vamos a ver en qué consiste entonces esta conducta. Aquí tenemos un el que es sujeto activo. Este sujeto activo es común, no tiene ninguna calificación. Y luego 3 verbos rectores diferentes: impedir, obligar y estorbar. Para el verbo rector impedir existen 2 circunstancias de modo, y es que se impida sin alzamiento público y mediante violencia o amenaza. Esa es una circunstancia de modo porque, si ustedes se dan cuenta, está mostrando cómo debe realizar la conducta. El cómo debe impedir es la circunstancia de modo, debe ser sin alzamiento público, mediante violencia, pero adicionalmente dirigido a una autoridad, funcionario o servidor público. ¿Qué es lo que se impide? El ejercicio de esas funciones. Se le impide ejercer las funciones a la autoridad o funcionario o servidor público. Otro de los verbos rectores o conductas que también aquí están descritas es el de obligar. ¿Qué es lo que se obliga? A practicar un determinado acto de sus funciones. Entonces, en la primera hipótesis o el primer planteamiento que hace el legislador es que se impida el ejercicio de las funciones mediante violencia, sin alzamiento público, y en el otro es obligar a ese servidor público a practicar un determinado acto de sus funciones. Y finalmente, la tercera opción, que es el de estorbar. ¿Qué es lo que qué es en lo que ese sujeto activo debe estorbar? En el ejercicio de estas, es decir, de las funciones. Este sería el segundo esquema para este tipo penal, en donde, como pueden ver, fuimos identificando sujeto activo, verbos rectores, objeto y circunstancias, para este caso específicamente, circunstancias de modo. Delito de concusión, artículo 382 del Código Penal peruano, establece que el funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente para sí o para otro un bien o un beneficio patrimonial será reprimido. ¿Qué tenemos acá? Un sujeto activo calificado, en este caso hablamos de un funcionario servidor público. Este es un elemento normativo, pues el Código Penal peruano define qué es lo que se debe entender por funcionario o servidor público. Este funcionario o servidor público realiza 2 conductas, estos son los 2 verbos rectores: obligar o inducir. Esto tiene una circunstancia de modo, no es que obligue o induzca de cualquier manera, tiene que hacerlo abusando de su cargo, y estas conductas van dirigidas a una persona. Se obliga o se induce a esa persona
para que dentro de la persona se genere una resolución o para dar o para prometer un bien o un beneficio patrimonial, el cual es indebido y está dirigido para sí o para otro. Este sería nuestro esquema para este tipo penal, en donde pudimos darnos cuenta que son dos los verbos rectores, que recae sobre un objeto personal y que esa persona debe generar esa resolución de dar o prometer indebidamente para sí o para otro un bien o un beneficio patrimonial. Como ejemplo de aplicación, se pide por favor que realice el esquema del siguiente tipo penal, es el que está en el artículo 384, según los mismos parámetros o lineamientos que acabamos de ver hemos utilizado para los tipos penales anteriores. Para concluir, debe tenerse en cuenta que la elaboración de estos esquemas permite analizar la conducta respecto al tipo penal. Si nosotros vamos a hacer un juicio de tipicidad para ver si nuestra conducta es típica o no lo es, lo primero es poder entender el tipo penal con el cual vamos a hacer ese análisis. Los esquemas permiten reconocer los elementos objetivos y subjetivos que componen los tipos penales. Así podemos saber qué de ese tipo penal hace referencia a una circunstancia de modo, cuándo hace parte de un elemento subjetivo distinto del dolo, cuándo sí estamos frente a un verbo rector y cuándo no. Finalmente, los esquemas facilitan la identificación de una conducta típica o atípica según lo plasmado en el Código Penal.